Ya estamos de vuelta en este especial de Mega Noticias Plus Prime, analizando o tratando de comprender las razones de la violencia. Silvia, decía hoy día en la mañana, recordaba antes la pausa lo que planteó Iván Poduje, y fíjate que hay una cosa que es interesante como reflexión. Dice, nadie se paró a mirar detrás el viernes o el sábado, yo no me acuerdo qué día fue, pero fue a la noche siguiente del acuerdo alcanzado en el Parlamento, de cómo en Plaza Italia se, entre comillas, celebraba con fuegos artificiales en un espectáculo pirotécnico que había costado, decía él, 40 millones de pesos. ¿Quién financia eso, decía? Esto no fue gente que se juntó así como espontáneamente, dijo yo llevo mis petardos, yo llevo mi, no sé, guatapique, los fuegos artificiales que uno podía comprar en los 80. ¿Quiénes usan fuegos artificiales para comunicarse? La mafia, el narcotráfico, las barras bravas del fútbol. Y que ellos parecieran haber sido los que estaban ahí. Y que nadie estaba leyendo efectivamente que parecía que era una celebración también del propio crimen organizado, que cuánto nos cuesta comprender también que eventualmente pueden haber grupos, aunque sean pequeños, que se están aprovechando del malestar, de la inequidad y de las expresiones de esa otra violencia. Es gravísimo, o sea, uno ve los ejemplos en Colombia, en México, un país maravilloso como prácticamente destrozado o con muchos problemas de captura por el narcotráfico, es sumamente grave. Pero, y yo de ese tema no sé nada, así que me cuesta pronunciarme sobre eso. Nunca pensé que estaba tan metido en el narcotráfico. Sí sabía que en el norte había mucho narcotráfico, no sabía que ya están tomados los barrios acá. Pero sí lo que creo que es importante es que en Chile tenemos ciertos problemas que no se han discutido lo suficiente y no han salido a la luz lo suficiente. Tenemos 100.000 niños y jóvenes excluidos del sistema escolar, que están hoy día en las calles, sin ninguna esperanza. O sea, cuando tú dices que tú tienes un niño en tercero medio que no tiene esperanza, bueno, este niño a los 5 años, a los 7 años, 8 años, estaba ya en la calle. Tenemos el consumo de droga juvenil más alto en Latinoamérica. Y a mí lo que me preocupa es que estas personas siempre son excluidas de la sociedad. Tenemos ahora una agenda social, el Estado va a invertir cerca de 9.000 millones de dólares en una agenda social para fortalecer supuestamente a los grupos más vulnerables. Y vamos a hacer un esfuerzo enorme en subir las pensiones, vamos a mejorar la salud, y se han dicho varias agendas en distintos ámbitos. Nada para los niños. La población más vulnerable de Chile son los niños. 1 de cada 5 niños vive bajo la pobreza. Si tú miras quiénes son estos 2 millones de personas que están bajo la línea de pobreza, la gran mayoría son niños y no les estamos llegando a ellos. Y me preocupa porque siempre cuando se hacen políticas públicas, al final la plata del Estado queda capturada en ciertos grupos, ¿verdad?, que tienen mayor posibilidad de organización y no estamos llegando a ellos. Entonces, está el narco, pero también hay condiciones que permiten que estos jóvenes, en vez de ir al colegio, opten por otros caminos delictuales que son más rentables para sus vidas. Yo disiento de nuevo de la idea de que aquí los narcos se aprovechan. Efectivamente hay una oportunidad, pero la oportunidad la hemos construido todos. Es decir, en una sociedad tan desigual como esta, la desigualdad no tiene que ver solo con el coeficiente Gini ni indicadores objetivos, tiene que ver fundamentalmente con la percepción de jóvenes, ¿cierto?, a los cuales la mercancía le pasa por sus ojos y no tienen ninguna posibilidad de acceder a ella y sin embargo, siendo mula un par de veces por un par de narcos, lo van a lograr. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es blindar efectivamente a los jóvenes para que ese aprovechamiento no ocurra. Efectivamente es mundial. Sí, pero ahora, tú dices yo creo que no es un aprovechamiento, ¿cómo? Para entender bien. Es una oportunidad, pero cuidado que el movimiento social y el estallido social o la revuelta social, como le queramos llamar, no fue producida por los narcos. No, lo que estoy diciendo es que la quema del metro fue organizado. No, eso yo no lo sé. Pero habría que diferenciar entre anarquía, anarquismo, movimientos jóvenes. Claro, se me hace difícil explicar que el espectáculo de fuegos artificiales que vimos estaban las barras también. Claro. Yo creo que no todas las barras, la gente de las barras son narcos. Yo creo que es re importante. Aquí hay alianzas también bastante interesantes entre jóvenes, que no todos son partidarios del narco. Hay jóvenes anarquistas, hay jóvenes de las barras bravas, hay jóvenes profundamente letrados. Piensen que el 60 o 70%, tú lo debes saber mejor, de nuestros jóvenes son primera generación. Es decir, el nivel educacional que ha alcanzado Chile es altísimo. Por tanto, esta idea de que pueden ser todos víctimas y aprovechados, cuidado, estamos frente a una juventud letrada, formada, que incluso se ha formado en el anarquismo, que milita hoy día como tales, también jóvenes que están militando en sus barras bravas. Por lo tanto, creo que el punto no hay que, a mí me aterra esto de pensar que hay que criminalizarlo. Estamos frente a una diversidad de jóvenes que tienen una gran cantidad de propuestas, de críticas sociales
y que hoy día han hecho de nuestra ciudad un gran pizarrón. Basta que caminemos por las calles del centro histórico de la ciudad y nos vamos a dar cuenta que ahí hay mensajes. Estuve en la iglesia saqueada, ¿cierto?, ahí en Vicuña Maquena, con Pierre Coubertin, en esa calle, que no recuerdo cómo se llama, y me impresionó que los mensajes, yo entré el día siguiente, estaba el párroco afuera, los mensajes eran clarísimos, no era un saqueo banal, habían mensajes de crítica profunda a la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No todo aquí es narco. Los jóvenes tienen gran autonomía. No todo, pero lo que digo es que no se están aprovechando. La que tú estás diciendo como que no fuera relevante para efectos detrás de los jóvenes también hay una gran cantidad de pensamiento crítico que es propio a ellos. No, está bien, pero ni todo es pensamiento crítico porque el tercer televidente, Chúpalo Carol, no es pensamiento crítico. El Piñera, tal por cual, no es pensamiento crítico. Digo, en esto hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero no es solo pensamiento crítico, porque evidentemente que también puede haber narcotráfico. Aquí estamos viendo que confluyen y nadie tiene el cálculo hoy día para decir, bueno, un 18% es tanto. Eso es lo que no sabemos todavía y nos va a costar poder comprenderlo. Mientras más nos aboquemos a estudiarlo, o sea, creo que hay ciertas estadísticas sí que son claras. Cuando uno ve que más del 50% de los menores de 18 años que tenían en Valparaíso hasta la semana pasada habían estado o estaban en el Sename, es una cuestión que a uno le dice, o sea, hay algo que realmente el Estado está haciendo muy mal aquí. O que hay personas de las cuales han sido detenidas, muchas de esas ya tienen antecedentes previos. Ahora, lo que yo veo preocupante también a propósito de lo que tú mencionas, el nivel de escolarización en general, en todas las sociedades, mayor nivel de escolarización, las sociedades están mejor preparadas para enfrentar los conflictos en general. Chile ha tenido un avance importante. Yo entiendo el punto que nos plantea Silvia de que hay una población todavía donde hay una política, donde el Estado puede hacer una inversión mucho más fuerte y focalizada que son los niños. Pero no es menos evidente todo lo que se ha desarrollado en nuestro sistema de educación superior en general. Parte importante de los jóvenes que están hoy día participando vienen de ese mundo. Y ese mundo ha sido, es y ha sido, y hay evidencia no solo en Chile, un motor de movilidad social importante. Ahora, al mismo tiempo también le pasa a muchos de esos jóvenes, que uno lo escucha cuando uno les pone un poco más atención, que de verdad dicen, sí, es verdad, estudié una carrera, pero no encontré nunca trabajo porque mi universidad no estaba tan bien calificada, en realidad no me entregó correctamente la herramienta, estoy pagando casi el 40% de mi sueldo en deuda del CAE y además trabajando en algo distinto a lo que estudié porque no pude encontrar trabajo en lo que yo Hay una frustración importante en eso porque la calidad del sistema de educación no es equivalente, los estándares de la calidad de lo que se entrega a la formación no es equivalente y obviamente eso es una fuente importante de frustración. Aún así, si tú comparas las poblaciones que tienen acceso a educación superior versus las que no tienen, siempre, sistemáticamente van a estar mejor evaluados en todos los indicadores que se te pueden imaginar. Lo tenemos estudiado en el COES por datos longitudinales en nuestra población, en Chile se ha estudiado muchísimo este tema y en todo el mundo pasa eso. La pregunta es por qué entendemos que esa población que ha experimentado movilidad también experimenta frustración, es parte del problema que tenemos hoy día, porque así como uno ve que hay gente que quiere tener ciertos bienes, que es súper legítimo, también tiene la oportunidad de empezar a entender que esta solución de este conflicto no se resuelve solamente por la vía de la violencia. Y el llamado al sistema político hoy día es tan gravitante que hay que disipar las dudas que hoy día existen legítimamente en la población cuando no conocen las reglas de cómo va a operar esta aspiración tan grande que había en la primera etapa del movimiento, que era lograr una convocatoria a una convención constitucional. Claro. Entonces, hoy día se logra ese paso que era muy relevante y mucha gente que lo está rechazando por la falta de claridad acerca de cómo va a operar, si van a estar representados todos los intereses de los grupos. El sistema político se tiene que mover rápido para poder despejar esas dudas. ¿Tiene capacidad, y abrir? Francisca, y después te pregunto a ti, Silvia, antes de ir a la siguiente nota, de hacerlo rápidamente? Tenemos la capacidad de hacerlo rápido porque da la sensación de que la gente cree que esto fue de un día para otro o que fue de una semana para otra, como se saltaron los torniquetes y al cabo de esa semana se quemaron el metro y ahí estalló todo, cuando en realidad esto se viene acumulándose mucho tiempo. Yo lo pienso así, yo sé que la analogía es muy burda, pero
para tratar de comprenderlo. Esto es como cuando uno no sube de peso de un día para otro. No. O sea, acumula al cabo de un tiempo. Y bajar de peso requiere casi la misma cantidad de tiempo y a veces el doble esfuerzo para poder bajarlo. Entonces, yo diría, sí. Para solucionarlo, no lo podemos solucionar de un día para otro tampoco. No, estoy completamente de acuerdo. Y yo diría que la aspiración a la paz está en todo. Que la canción de Víctor Jara sea nuestro lema, ¿cierto? El gran lema me parece que ya lo indica. En este estallido social todos queremos la paz, pero queremos la paz con cuotas importantes de justicia social. Eso me parece que es clave. Tampoco de impunidad, ¿no? Y yo diría, había un dato que no es menor, a propósito que refuerzo que estamos frente a un estallido bastante culto. Hoy día se están vendiendo 100 constituciones de los 80 diarios, libros de la Constitución. O sea, a mí me impacta. Quiere decir que estamos frente a una población que está interesada en educarse, en autoformarse, en leer. Y eso significa un proceso. Por lo tanto, si lo que se ha solicitado, que es la Asamblea Constituyente, ¿cierto?, no comienza a dar ya señales de avanzar, esto puede seguir explotando permanentemente y se puede hacer rápido. Me asusta abril, creo que es una fecha que retrasa, ¿no? Extrañamente. ¿Ah? ¿Porque tú la ves muy lejana? La veo lejana, pero sí creo que se pueden hacer pasos significativos y esperemos que la clase política logre darle también entrada al movimiento social. Ahí probablemente los alcaldes tienen una buena llave, ¿no? Que sea, por ejemplo, no suspender la consulta y darle un giro a esa consulta a otra cosa que no sea preguntar por una nueva constitución. Sí. De alguna manera recogiendo también y aprovechando para recoger opiniones de la ciudadanía, material que luego sí tiene que ser usado en algo, porque no puede quedar solo como un placebo, ¿no? Totalmente, o sea, y además para la población va a ser muy confuso ir en menos de 4 meses, 2 veces, a votar por exactamente las mismas preguntas. O sea, se puede utilizar, como dices tú, esa consulta para ver otros temas que son importantes para la nación. Pero ¿sabes lo que a mí lo que me preocupa? Es que una cosa tiene que ver con la frustración de muchos años de querer impulsar cambios y que uno ve que la clase política no responda como uno quiere. Pero también yo he observado en jóvenes, sobre todo en la universidad, una intolerancia enorme a la posición del otro, al considerar tu posición como la legítima, la única, la verdadera, y a la otra, ¿verdad?, totalmente como ilegítima, como inmoral, desde un pedestal de superioridad moral y de incluso llegar a la agresión física con otras personas que no piensan como tú, y eso se da al interior de espacios que es en la educación superior, donde están los jóvenes que tienen mayor acceso a educación de Chile, porque no todos tienen ese acceso. Entonces, yo creo que si bien hay cierta frustración, también hay un grupo y que ha ido creciendo, me parece a mí, en el tiempo, de personas que no creen en el diálogo y que creen que ellos tienen la razón y los otros, por lo tanto, no. Y eso es fascismo. Ese es el origen del fascismo y me parece sumamente preocupante porque eso no permite, o sea, ahí no hay democracia. Ahí si tú crees eso, no puede existir democracia, no puedes avalar la democracia y claramente el diálogo y la razón no es una forma de llegar a acuerdos. Temazo ese, tremendo tema. Sí, tremendo tema. Déjeme ir con esto, esta otra, digamos, arista también, porque es parte, ¿no?, de lo que hemos visto, mucha crítica a la policía en el manejo de las manifestaciones que tiene que ver con su escasez de estrategia para, de alguna manera, frenar episodios de violencia. Bueno, nosotros salimos a hacer un doble check a las tácticas de las policías de otros países para saber cómo han enfrentado también cuando han tenido manifestaciones en las calles. Miren. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Palabras del presidente Sebastián Piñera, quien reconoció que en algunos casos sí hubo uso excesivo de la fuerza durante el estallido social. Manifestaciones pacíficas y expresiones de violencia, acusaciones de represión y violación a los derechos humanos. En Chile, más de 20 personas han muerto, más de 2.000 han resultado heridas, más de 200 han tenido daño ocular en un solo mes de manifestaciones. La quema de estaciones de metro y constantes saqueos han provocado como respuesta policial el uso de perdigones y bombas lacrimógenas. Pero, ¿cómo se manejan situaciones similares en el mundo y cuáles son sus números? Las analizamos haciendo doble check. El caso de los chalecos amarillos en Francia es nuestro dato número 1. La protesta cumplió un año con las siguientes cifras: más de 10.000 detenciones, 3.100 condenados y prisión efectiva para casi 600 personas. 24 perdieron un ojo y 5 una mano. 11 personas han muerto en relación con las protestas, aunque solo una como resultado directo y de manera fortuita. Una mujer de 80 años en diciembre del 2018 tras caer una granada lacrimógena en un apartamento de Marsella.
El resto murió en atropellos, en las carreteras bloqueadas o en otras circunstancias accidentales. En total, 474 gendarmes, 1.268 policías y 2.448 manifestantes fueron heridos en un año de manifestaciones. La violencia volvió en el aniversario con menos adhesión, pero con grupos más radicalizados y violentos. Dato número 2. Más de 5 meses llevan las protestas en Hong Kong. Incendios, uso de flechas y bombas Molotov por parte de los manifestantes han incrementado la represión policial en los últimos días. Si bien hasta ahora solo una persona ha perdido la vida y murió alcanzada por un ladrillo, autoridades del mundo entero han alertado por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía local. Hay cerca de 128 heridos en los últimos 5 días y más de 200 detenidos. Según los conteos de distintas organizaciones internacionales de derechos humanos, los heridos en 22 semanas de protestas alcanzan los 450. El dato número 3 nos lleva hasta Bolivia. En ese país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en los incidentes tras las elecciones del pasado 20 de octubre. El balance se conoce tras las últimas 24 horas, en donde en medio de las movilizaciones se registraron 9 fallecidos y 122 heridos. Tras actualizar las cifras de violencia, la Corte también denunció un decreto del gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad y bajo criterios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Nos queda pendiente todavía una última reflexión, pero tenemos que hacer también una última pausa. Volvemos de inmediato en Mega Noticias Plus Prime.